Hola, soy Dani Dávila. Yo, Cone Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola con todos, con todas, bienvenidas a Maternidades Imperfectas. Este miércoles 11 de junio soy Paz Dávila y me da mucho gusto estar en este programa. Tenemos una invitada que ya le conocen, se llama Valentina Serna. Valentina es médica, también es madre de 3 hijas, ya vamos a conocer más de ella. Y hoy vamos a hablar de algo muy revelador, diría yo, y es justamente cómo los síntomas, cómo estas expresiones, digamos, del cuerpo que muchas veces son incómodas, dolorosas, desconcertantes, pueden ser también una posibilidad de indagación, de autoconocimiento. Bienvenida, Valentina, a Maternidades Imperfectas. Cuéntanos un poquito de ti. Hola Paz, hola a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Sí, entonces yo estudié medicina, hice un coaching de nutrición integrativa y gracias a ese coaching terminé llegando como a este mundo de la medicina integrativa. Terminé estudiando una especialización en Estados Unidos de medicina integrativa y luego terminé haciendo otra especialidad de psicología transpersonal. Y todo esto es como para que ustedes entiendan el contexto de por qué voy a hablar de lo que voy a hablar, ¿no? Y es muy importante porque, digamos que inicialmente, claro, yo me disocié un poco de la medicina convencional cuando me metí un poco en el tema de los turnos, del sistema, de la deshumanización de la práctica, de las batas blancas, de la jerarquía. Y preciso justo ahí fue cuando además tuve mi peor crisis de salud, ¿sí? Cuando ya iba a terminar medicina. Digamos que el taller que voy a hacer, que se llama La voz del síntoma, tiene mucho que ver con ese punto de quiebre en mi vida de, uff, esto no puede seguir así, ¿no? Esto, sobre todo más que no puede seguir así, es que había algo que no estaba en coherencia conmigo misma, ¿sí? Pero yo todavía no sabía cómo caminar ese camino. Entonces, por eso fue que terminé yo estudiando un montón de cosas y ahora eso que tanto me ha costado, pues precisamente también lo comparto y lo enseño, ¿no? Qué Obviamente bonito. con herramientas, con el conocimiento, pero a través también de mi experiencia. Qué bonito, justo eso iba a resaltar, que vienes, digamos, llegas a este espacio, digamos, más holístico de la medicina, del cuerpo, del alma, de las emociones, desde un proceso personal. Y en ese sentido, y dado que el síntoma es algo que se representa como específicamente en el cuerpo, cuéntanos justamente cuál, y un poco cuando leía el contenido de tu taller, hablas de esta importancia de sentir al cuerpo, que yo creo que Mm. muchas veces no conectamos con eso, estamos a mil, haciendo un montón de cosas, conectados con el celular, y no tenemos como estos momentos de presencia corporal. Cuéntanos, Mm. entremos un poquito por ahí. Súper, súper. Justo ahorita hice un taller gratuito que se llamaba Conversaciones con el cuerpo, que era un poco como este inicio que habla un poco de ello, ¿no? De la necesidad de sentirnos. Y esto tiene como 2 aristas. Em, lo primero es que estamos muy distraídos, ¿sí? Hay demasiada información afuera, tenemos demasiadas pantallas, ¿sí? Creo que hay demasiada contaminación visual, auditiva, ¿sí? Donde permanentemente estamos distrayéndonos, ¿sí? Y esto se une con la segunda arista y es la educación que hemos tenido, ¿sí? Entonces, siento que hemos sido educados un poquito desde tienes que ser fuerte, em, tienes dolor de cabeza, tómate la aspirina, ¿no? Como un poquito a no estar en la incomodidad, sino como poder ignorar, evadir, pasar la incomodidad. Siento que vivimos en un mundo muy capitalista,
donde es más importante producir que estar mal. Entonces, ¿cómo nos vamos a permitir sentir si sentir implicaría quedarnos en estar mal? Y esto lo pongo entre comillas porque no es así, ¿sí? No es así. Eh, Hoy en día hice un episodio muy lindo. Yo tengo un podcast que se llama Té para el Alma. E invité a un trabajador social experto en psicoterapia que trabaja mucho el tema somático y hablábamos él y yo de, y yo le dije esto literalmente, y es que creemos que somos analfabetas emocionales, pero somos aún más analfabetas a nivel somático, que lo somático habla de ese sentir del cuerpo, ¿sí? Realmente no sabemos discriminar qué estamos sintiendo, no sabemos describir qué estamos sintiendo, ¿cómo estás? Bien, no, mal, ¿no? Pero realmente, y los médicos además tampoco hacen mucho trabajo en indagar allí, ¿sí? Pero hoy en día se sabe que, eh, y esto además empieza desde la crianza, ¿no? Empieza, y ya que esto es un espacio de maternidades imperfectas, pues vale la pena reconocerlo también desde allí. Y es que, digamos, dicen que cuando un niño chiquito está empezando como a hacer pataletas, ¿cierto? Hay como un tema de, de un miedo, una emoción fuerte que le dispara la amígdala, dispara el cortisol, dispara la adrenalina, y que parte de la autorregulación es no que el niño no sienta, no llore, no tenga rabia, sino por el contrario, ayudarle al niño a reconocer eso que está sintiendo, ¿sí? Entonces, hoy en día, digamos, yo con mi hija chiquita, muchas veces cuando está así en esos estados, yo no solamente le digo, ok, amor, yo creo que lo que tú tienes es rabia para ayudarla a ella porque todavía no tiene palabras, sino que además le pregunto que dónde en su cuerpo lo siente. Entonces ella muchas veces, ella sola, sin que yo le diga nada, me dice que aquí en el estómago, en la boca del estómago, ¿sí? Entonces creo que si desde muy pequeños empezamos a trabajar en ello, luego no va a ser tan difícil volver, como empezar a identificarnos un poco más con esto. Y lo llevé al ámbito de los niños, pero entonces lo que quiero llevar es a que en el momento en que nos permitimos sentir, el cuerpo deja de gritar. ¿Sí? Y esto literal es lo que voy a hablar en mi taller, y es un poquito como el sistema nervioso se regula en la medida que escuchamos, no en la medida que evadimos, ignoramos, ¿sí? Creemos que esa es la respuesta, creemos que si nos tomamos un ibuprofen, ¿sí? Un antiinflamatorio, ya solucionamos. Pero es que el tema es que se te quita el dolor por un ratico y vuelve, o no vuelve ese mismo día, sino al otro día, y vuelve que no vuelva con este síntoma y con otro síntoma, ¿sí? Porque es que hasta que no escuchemos realmente cuál es la necesidad, va a volver a reaparecer, ¿no? Entonces, Eso, el sentir es un recurso, el sentir es una herramienta era, necesaria. eso quisiera como el rato que dices escuchar. ¿A qué quiere decir escuchar? Entiendo que es como no evadirlo o no, digamos, automedicarte inmediatamente, pero ¿cuál es esta escucha que hace que justamente el síntoma pueda ser una fuente de información? Si pareciera que en este momento tuviera que dar una receta mágica y una fórmula, para mí en Ujú. realidad escuchar implica como unos pasos, y entre esos, por supuesto, es la no distracción, y yo le llamo a esto una pausa, ¿sí? El poder estar con nosotros mismos en silencio. Necesitamos, para poder sentir, necesitamos el silencio, necesitamos de verdad un espacio sin celulares, sin Instagram, eh, sin pitos, ¿no? Como para poder entrar en nuestro cuerpo. Por supuesto está la herramienta y el recurso de ir a la respiración, no para relajarnos y calmarnos, sino para adentrarnos de lo más exterior a lo más interior. Y luego está, por supuesto, el tema de aprender a sentir, ¿sí? De cómo se siente mi cuerpo, puede ser el mismo dolor, ¿sí? Porque es que solo podemos transformar algo, solo podemos sanar en la medida en que sentimos. No podemos sanar algo que no hemos sentido, ¿sí? Y yo no estoy diciendo, y yo no quiero satanizar la medicina de... Yo soy la primera que muchas veces, si sé que voy a tener una tarde pesada, estoy con mis tres hijas, ¿no? Como que digo, ok, eh, hago como un ejercicio de pausa, de escucha, tomo líquido, estoy de pronto un poco deshidratada, estoy un poco con muchas cargas, mucho sobrepeso, pero en esos momentos me he tomado muchas veces un acetaminofén, ¿sí? Pero ya he hecho por lo menos un proceso de generar un poquito de conciencia antes de. Es que es un espacio de conciencia. Sí.
Sí, esa pausa yo creo que es fundamental y me traes a otro capítulo que hicimos con una psicoterapeuta que hablábamos de comunicación asertiva y ella decía lo mismo, o sea, antes de ir y comunicarte a alguien, como que tengas ese espaciecito de autocomunicación. Mm, Y creo que estos momentitos, voy a contar algo personal, pero que para mí fue súper iluminador. Y es que una época estaba como con unos arranques de iras un mm, poco descontrolados, que realmente sí, no era tan propio mío. Y yo decía que, o sea, como me mm, asustaba, me preocupaba y me acuerdo, o sea, como que se repitieron un par de veces y me acuerdo que en algún punto me di cuenta que antes de esos arranques yo ya pasaba algo, o sea, ya hacía, digamos, mm, encerraba las manos y también los pies y ya como que, no sé, si estaba con vaso, como que ya lo asentaba duro. Y es como que yo dije, en este momento aún puedo parar. O sea, como que descubrí el momento que todavía tenía como que por supuesto, conciencia para hacer algo al respecto. O sea, porque ya total, cuando estaba como que en el arranque de ir, ya no estás ahí. sí, O sea, ya es como que ya te bajaste la resbaladera. Pero es como que fue para mí súper interesante, como que identifiqué qué pasaba con mi cuerpo y dije, o sea, estoy ya como entrando, o sea, poniéndome en rojo, pero como que aún tengo ese espacio de decir, o sea, como de tomar una decisión. total, Y fue como algo muy chiquito, pero muy revelador para mí, muy, el muy. poder como identificar estas reacciones del cuerpo que te permiten tomar mejores decisiones al final. Claro, pero eso solo se hace si no estás tan distraída. Si me explico, como que, y me parece muy valioso lo que estás diciendo porque siento que esa en realidad es la mejor prevención, ¿sí? Porque a mí también me pasa que estoy aquí en esta silla, ¿no? Y entonces tuve dos consultas y luego estaba terminando una presentación y yo empiezo a sentir en mi cuerpo, es como una tensión en la nuca, en el cuello, que se me irradia un poquito como hacia la escápula y empiezo a sentir como malestar corporal, que empiezo a saturar, que me empiezo a sentir. Y yo sé que eso puede transformarse no solo en un tema muscular, sino que puede terminar además en un tema de dolor de cabeza y hasta muchas veces, si nos tensionamos mucho a nivel cervical, puede terminar en un vértigo, ¿sí? Entonces, como estas, si nos permitimos sentir, son las primeras señales. Porque al sentir podemos entonces, de verdad, cuando sentimos, podemos transformarlo y hacernos cargo. Entonces yo en esos momentos digo, ok, me voy a parar un ratico, voy a caminar, voy a hacer unos estiramientos, pero si yo no lo hubiera escuchado y paso todo el día así, pues en la noche posiblemente tenga un dolor de cabeza, ¿no? Sí, de acuerdo. Y usaste una palabra que justo la iba a utilizar para mi siguiente pregunta y es justamente esta escucha del síntoma o del cuerpo como una herramienta sí, de prevención de una posible enfermedad. Yo hasta ahora me acuerdo de una profesora que dijo algo muy sencillo, pero que me acuerdo siempre que decía como nada empieza grande, todo empieza pequeño. O sea, todo Todo, es como una bolita de nieve y luego se todo. va haciendo grande. Entonces, cuéntanos un poco desde el punto de vista como de la prevención. Pasa, por ejemplo, que en mi entorno, yo estoy cerca de los 40, ha pasado que es como, tengo conocidas amigas que tienen cáncer, por ejemplo, que es algo que impresiona, ¿no? Pero aún estamos Mm. jóvenes, pero vemos que ya empieza a ser como parte del entorno. Entonces, ahí yo me pregunto y digo, no sé, ¿será que hubieron como alarmas, señales antes? Cuéntanos un poquito de la prevención cuando hay esta posibilidad de escuchar al Me síntoma. encanta lo que dijo tu profesora, ¿fue? Ajá, sí. Ok, lo voy a utilizar. Y es que todo empieza chiquito. Y comencé esta entrevista contando un poquito de que esta idea surge también, por supuesto, de un mentor que amo que se llama Gabor Mate, él es mi inspiración, pero surge realmente de una experiencia mía. Fue una dermatitis atópica a mis 23 años terminando medicina. Fue una dermatitis muy, 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 muy severa. O sea, se me caía la piel, me salía líquido de la piel. Bueno, pero el punto es que antes de la dermatitis atópica pasaron muchas otras cosas. ¿Sí me explico? Siempre hay otros síntomas un poco más pequeños, un poco menos notorios, un poco menos molestos, un poco, sí, es como que el cuerpo va hablando, va a hablar un poquito más duro, habla un poquito más duro, hasta que dice, ¡Ey, escúchame! ¿No? O sea, en algún punto, y por eso es que creo que hay que
transformar y resignificar este tema de los síntomas y las enfermedades, porque no son el enemigo, no nos están traicionando, es como su última alarma para decirnos, por favor, escúchame y para aquello que estás haciendo, aquello que te está haciendo daño. Sí, es como mi podcast, literalmente lo que hago es cómo ver la enfermedad como oportunidad de crecimiento. ¿Sí? Y he tenido muchos pacientes con cáncer, pacientes cuadraplégicos, pacientes con Parkinson, pacientes con ansiedad, pacientes con vértigo, o sea, mucha gente con muchos diagnósticos y creo que siempre hay una oportunidad para no victimizarnos, sino para poder ver eso que nos sucede como un llamado, ¿sí? Como una oportunidad para indagar en nosotros mismos, ¿sí? Pero yo sí creo que todo empieza desde mucho antes, ¿sí? Y y muchos dicen como en el podcast, como una amiga mía con vértigo y este señor con Parkinson y dijo, antes de la enfermedad, yo solo hacía, 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 hacía. Y claro, ella tuvo unos episodios de vértigo hasta que un día terminó con ataques de pánico y vértigo y terminó hospitalizada. Sí, es como si hay unos llamados y unos indicios hasta que terminan algo mucho más grande, ¿sí? Pero lo otro que es muy importante para mí aquí de resaltar es que, claro, hay unas señales previas, hay un tema como de escucha desde mucho antes, pero, y esto por eso Gabor Maté es mi gran mentor, mi inspiración, y es un poquito que la voz del síntoma tiene que ver no solo con la pausa y la escucha y el sentir el cuerpo, sino que hay un tema de un contenido emocional. ¿Sí? La voz del síntoma tiene que ver también con que el síntoma está relacionado siempre con una necesidad emocional que no digamos que no fue satisfecha en algún momento y que no ha sido satisfecha aún, ¿sí? Entonces es como tú volver a ti misma para entender cuál es esa necesidad emocional. Sí, que me gusta que traigas a Gabor Mate porque, bueno, he escuchado sus charlas, no he leído sus libros, pero justo él como vincula el tema de las adicciones a estas carencias profundas, ¿no? Emocionales, de cuidado, de cariño. Y ahí también se me viene a la mente otra autora que yo no le he leído tanto, pero mi mamá sí, que es, bueno, Luisa Hay, que también habla hasta hace muchos años de esto, ¿no es cierto? Y ella un poco como que relaciona ciertos síntomas a ciertas carencias. Ujú, Eh, no sé, o sea, temas que tienen que ver, o sea, un poco como si sientes mucha rabia o si sientes, me acuerdo, mucho miedo, usualmente como que se representa en temas que tienen que ver con las vías urinarias. Preguntarte un poco sobre esa correlación, si efectivamente hay como ciertos sentimientos que tienen como no sé, su base, su frecuencia específica y un mm, síntoma en ok, específico que se lo ok. representa. ¿Existe como porque también, pues, porque ahí también es interesante, ¿no? O sea, si yo estoy teniendo, no sé, problemas de las vías urinarias frecuentes, es como que puede ser interesante que yo revise qué del miedo o del resentimiento puede estar. ¿Qué opinas de eso? Mm. Sí, eso es algo como mucho más específico, como para mí es volver un poquito a generalizar, como a esto siempre será esto, como en la medicina convencional, que es como para esto te doy esto y siempre será así, como de manera como muy esquemática, muy cerrada. Por supuesto, desde la medicina oriental existe como estas correlaciones. Hay un libro hermoso que ya tiene muchos años, que es creo que son dos psiquiatras alemanes, que se llama La enfermedad como camino, pero ellos hablan precisamente inicialmente del trasfondo de todo esto y luego sí, cuando uno entiende la generalidad, hacen unas asociaciones, ¿sí? La diarrea en general, la diarrea crónica, pues por supuesto tiene que ver, por ejemplo, con miedo, ¿sí? Estás cagado del susto. Sí, y cuando uno muchas veces va a dar un examen o hacer un examen, ¿no? Una prueba importante, pues le da diarrea, ¿sí? Y así hay correlaciones, pero yo creo que es más interesante como esta indagación individual, ¿sí? De tú hacerte preguntas y tener curiosidad contigo mismo, porque yo no creo que siempre sea como esto es esto, ¿sí? Por supuesto, Gabor Maté
en una de sus charlas, por ejemplo, dice que el 80% de las enfermedades autoinmunes suceden en las mujeres y que él, digamos que no solamente por él, sino por los estudios, digamos que en su experiencia, lo que ha podido ver es que existen como unas características en común, ¿sí? Y entre esas características está, digamos que, el tú identificarte con tu responsabilidad o con tu rol o with your duty, ¿sí? Con lo que desempeñas. Pero luego habla, digamos que a nivel emocional, que son mujeres que normalmente son demasiado amables y que por ser demasiado amables, y esto en inglés me gusta, me encanta el término porque es como este people pleaser, y estas mujeres suelen reprimir la ira, porque uno no puede ser muy amable y a la vez tener rabia, ¿sí? Lo que pasa es que hay una rabia que es saludable, ¿sí? Y hay un libro también de una psicóloga que se llama Bendita Rabia, y yo creo que así como los hombres se permiten tener rabia, nosotras no, ¿sí? No está bien en el mundo femenino ser mujeres locamente rabiosas, ¿sí? Entonces, nosotras lloramos, nosotras nos da miedo, pero nosotras no podemos tener rabia, ¿sí? Mientras que los hombres es diferente, ¿sí? Los hombres normalmente ellos pueden tener rabia, pero es más difícil que ellos, por ejemplo, sientan miedo, ¿sí? O acepten que tienen miedo y tristeza, pero es por un tema también como muy cultural. Y yo sí creo que las mujeres con enfermedades autoinmunes, y lo digo también por las personas que he tenido cerca en mi vida y por mis pacientes, sí tienen un tema como de, no solo de esto que dice Gabor Mate, de la represión de la rabia y la identificación con el rol, eh, y digamos que, bueno, entre otras cosas, eh, creo que también hay un tema para mí importante con la sobreexigencia. ¿Sabes? Como que son mujeres que son muy exigentes con ellas mismas, son muy poco compasivas con ellas mismas. Em, sí, y Gabor Mate habla también de cómo estas mujeres muchas veces terminan sintiéndose responsables por cómo los otros están sintiendo, por cómo los otros se sienten, ¿no? Esto está muy asociado con lo de ser muy amables y con lo de esto de people pleasers, ¿no? Entonces, eh, claro, entonces sí hay como unas características, por ejemplo, en este mundo de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y esto hay estudios, hay metaanálisis que demuestran que las mujeres con fibromialgia son A, B, C, D, ¿sí? Como estas mismas características de las que he hablado, ¿no? Sí, creo que este tema es súper apasionante, realmente desde mi experiencia también por traer una experiencia como muy puntual, pero yo cuando comencé, bueno, cuando fui mamá, tuve mastitis repetitivas y ya Mm, estaba, o sea, además de en el posparto, tenía unas fiebres, tenía los pechos, bueno, todas mm, las complicaciones todo. de la y bueno, ya como antibióticos una vez, antibióticos dos, y ya mi ginecólogo ya la tercera me decía, no, es que ya no tiene sentido porque ya generaste resistencia, o sea, yo creo que ya cortar la lactancia. Y en ese momento yo fui a mi homeópata Mm, y mi homeópata me hizo como una serie de reflexiones en relación como al duelo que yo estaba viviendo, digamos, de la mujer que era sin hijos, de la mujer que era con hijos, de lo difícil que era para mí esa transición, de mm, qué estaba, porque yo, o sea, como que era molesto tener mastitis, pero yo cuando estaba enferma como que me sentía un poco aliviada, o sea, sentía que alguien me podía ayudar con mi hijo, lo que qué estás fuerte, ¿no? diciendo, Sí, y ya no estaba mal. En cambio, sí, cuando estaba fuerte es como que me daba, o sea, me autoexigía, ¿no? O sea, es mm, como que me costaba que me ayuden conmigo. En cambio, cuando por estaba supuesto. enferma era como que alivio. Y como que hice como ese clic, digamos, y di de lactar hasta el año y medio. Entonces, Mm, sí, yo creo que cuando tú, digamos, me gusta esto que dices, que no hay generalidades, sino que cuando efectivamente haces, o sea, en tu propia historia, en tu ajá. propio Ujú, relato, como que haces este clic, pasan cosas, y pasan mm, cosas, al menos en mi caso, como muy, muy inmediatas. mm. Vamos a ir ahora con una primera pausa. Estamos aquí conversando con Valentina Cernas sobre el síntoma como una posibilidad de descubrimiento, de autoconocimiento. Recuerden también que pueden seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Maternidades Imperfectas. Y muchas gracias a Radio Sucesos. Hoy nos escuchas en Quito por la 101
.7 FM y desde cualquier lugar del mundo en www.radiosucesos.fm. También recordarles que este programa se retransmite este domingo 15 de junio, Día del Padre, a la 1:30 de la tarde. Y vamos ahora con la primera canción que, como siempre, ya tradición en maternidades, eligió nuestra invitada, El lugar ideal, de Alejandro y María Laura. Que la disfruten. Estamos de vuelta en Maternidades Imperfectas. Soy Paz Dávila, estamos con la médica colombiana Valentina Serna, conversando sobre el síntoma, sobre la posibilidad que tiene la enfermedad del cuerpo de informarnos. Y en la otra parte de nuestra entrevista, cuando te escuchaba, Valentina, me ponía a pensar también como sobre la dimensión como familiar o incluso comunitaria que tiene el síntoma o la enfermedad, porque muchas veces a mí me pasó, digamos, la enfermedad de una persona muy cercana fue también un proceso de autoconocimiento familiar. O sea, no fue un proceso solo de ella, fue como no sé cómo explicarte, pero fue como que una gran posibilidad como de dolor, pero también de evolución de toda la familia. Y creo que esto también puede pasar a nivel comunitario. A mí también me llama la atención, por ejemplo, que tienes comunidades o países en donde hay ciertas enfermedades como que son más comunes, es como tienes síntomas que se repiten a nivel comunitario. ¿Qué nos puedes decir, digamos, de este ángulo más allá de lo individual? Wow, me parece súper bonita tu pregunta. En este año en Té para el Alma, en mi podcast, entrevisté a una mujer paisa que se llama Adelaida de Chavarría. Y antes de eso, unos 10 meses antes, se había entrevistado al esposo de cáncer que se murió. Se murió y tienen dos hijos pequeños. Una de ellas se llama como mi hija, Candelaria. Pero la entrevisté a ella, lloré casi que toda la entrevista porque, y además el episodio se llama La muerte me sanó, ¿sí? Y es como ella, a través del proceso de salud de enfermedad de su esposo y a través de la muerte de su esposo, ha podido ella también sanarse ella y reencontrarse ella con ella misma y con su necesidad. Entonces fue súper poderoso porque otra vez, si tenemos una connotación negativa frente a la enfermedad, la connotación frente a la muerte pues es aún más negativa en la cultura en Latinoamérica, ¿no? Em, entonces creo que ese episodio es absolutamente revelador, conmovedor, porque creo que ella en realidad no se siente dolida, sino transformada, como tocada, movilizada, eh, como si eso que hubiera pasado hubiera sido su gran maestra. Eso por un lado. Por el otro, pues mira, en Estados Unidos y aquí en Colombia también, y yo creo que en muchos países en realidad existen estos grupos focales donde la gente se reúne y yo creo que eso es muy terapéutico, ¿no? En Alcohólicos Anónimos está su grupo, pero cuando hay enfermedades mentales hay grupos donde se reúnen las personas con bipolaridad y hay personas con cáncer que hacen grupos, encuentros donde estas personas se reúnen y cuentan sus historias. Yo creo que eso es muy, muy, muy terapéutico, muy sanador. Y yo creo que en parte por eso también creé mi podcast, para que las personas que escuchen estas historias puedan identificarse eh, y sentir que no están solos, ¿sí? Y no solamente sentir que no están solos, sino puedan tomar de ahí recursos, puedan tomar herramientas, puedan transformar la mirada con la que ven la enfermedad, ¿sí? No importa que sea, o sea, el episodio de Parkinson para mí fue un episodio lleno de aprendizajes y pues no tengo Parkinson, ni nadie en mi familia tiene Parkinson, ¿no? Pero yo siento que ahí se va generando como una comunidad y como un colectivo para entendernos todos y obviamente esto es él y yo hablando que le llega a muchas personas. Creo que es aún más reparador y mucho más terapéutico cuando hay muchas personas contándose sus historias alrededor de un círculo, ¿sí? Como el poder de lo tribal, ¿no? Y hoy precisamente leía un post
de la importancia, digamos, de maternar en tribu, ¿no? Y de cómo hoy en día las mujeres tenemos tanto tema también de depresión postparto, esto lo pongo también un poco en mi libro, también es porque antes no criábamos solas y ahora sí criamos solas, ¿no? Y creo que sí hay un efecto de lo grupal y de lo tribal que es muy importante en los procesos de salud de enfermedad. Y ojalá pues todos siempre pudiéramos aprender mucho de los procesos de salud de enfermedad del otro, no siempre es fácil, ¿no? Sí, y un poco entrando, digamos, sabiendo que nuestro público muchas son mamás, y también que, digamos, aquí hay una línea como un poco gris y quizás un poco como polémica que quisiera traer al tema, y es que, por ejemplo, hay estos libros como muy conocidos de Laura Goodman que habla de los síntomas de los hijos, un poco como en referencia a la crianza, ¿no es cierto? Ujú. Y a mí me pasó, y he conversado con otras mamás, que muchas veces es como, sí, puede informar, pero también genera mucha culpa. O sea, también hay, digamos, hay cuestiones que pueden ser como, no sé, que Entiendo. no te, que te superan, que es difícil encontrarle un relato, que, no sé, y a veces como esta idea de que el síntoma o que la enfermedad puede ser un Entiendo, camino, puede entiendo. generar mucha culpa, porque si mi hijo está enfermo, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Cuándo? Te puede generar como muchas preguntas, sobre todo cuando te lo puede generar cuando tú estás viendo una enfermedad, pero más aún cuando es un hijo. Entonces, un Mm. poco cómo Sí, manejar, wow, digamos, súper, esto de... súper lindo eso que Ajá. dices. Ujú. Yo obviamente con tres hijas, pues este tema es fuerte. Em, yo siento que hay un tema como de compartir la energía con los hijos, entre mamá e hijos, sobre todo hasta los 2, 3, 4 años más o menos. Luego ya ese cordón umbilical energético como que va disociándose, creo que es hasta los 7 años, si no estoy mal. Pero yo lo he sentido fuerte todavía, por ahí hasta mi hija tiene 4 y todavía lo siento como muy, muy, muy como conectada con lo que me pasa a mí, ¿sí? Em, yo creo que es muy difícil, es muy complejo, pero creo que es necesario quitar un poco el título de culpabilidad por el título de hacernos cargo, porque la culpabilidad nos victimiza. En cambio, el hacernos cargo nos da la oportunidad de, ¿sí? Nos da la oportunidad de transformar, ¿sí? Entonces, no se trata de culpabilizar porque nos dio un cáncer, entonces ahí es mi culpa, ¿sí? Sino de la mirada de ¿y para qué? ¿Sí? Porque el para qué además nos hace ir hacia la acción, ir hacia, bueno, ¿y yo qué voy a aprender de esto? No quedarte en lo que ya pasó, ¿sí me explico? Como con esto que tengo hoy, ¿para qué? ¿Para qué me sucedió esto hoy? ¿Sí? Pero entonces en cuanto a los hijos, em, hace poquito mi hija chiquita empezó a tener como unos episodios, no de cistitis franca, pero sí era como, sí, como un tema como de que se hacía pipí un poquito, pero entonces le dolía, pero entonces le ardía, pero realmente no necesitaba antibióticos, no había tenido fiebre. Em, y para mí sí fue como más que una culpabilidad de que yo hubiera hecho algo mal, o sí fue como una oportunidad de verme a mí y ver cuáles eran, cómo estaba yo transitando mis miedos, ¿sabes? Y yo siento que, y ahorita preciso, he pensado hoy mucho en eso y es la mejor manera de que nuestros hijos estén bien es que nosotras estemos bien, ¿entiendes? No en el sentido otra vez, de darnos látigo de tengo que estar bien, sino de más bien de conectarnos con nosotras mismas. Siento que ellos no necesitan siempre estar siendo abrazados y besados, sino como en la medida en que nosotras estamos conectadas con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestro sentir, ellos ya se sienten conectados. Y entonces muchas veces los síntomas de ellos son también una muestra de eso, de, uff, ¿cómo estoy yo conectada? ¿Sí? Para que no sea una carga, no siempre es hacia ellos. Es un espejo. Sí, definitivamente. Y esa es un poco la razón de ser de este podcast, ¿no? O sea, Mm. como realmente cuando la fuente está como está sana, está en equilibrio, sí, los hijos o sea, eso es lo que se percibe, ¿no?
Yo Mm, cuento que mi pareja siempre cuando habla de su abuela, a mí me encanta porque él dice que cuando él se acuerda de su abuela, se acuerda de su abuela riéndose viendo el Chavo del Ocho. Y eso a mí me parece tan lindo, porque no es como que, ay, esta abuela que me cocinaba, mm, o que me, es como, se acuerda de su abuela, de la risa de su abuela disfrutando. Entonces, mm, eso es como que lo traigo siempre a la mente porque me parece que es de eso, ¿no? O sea, no es tanto como sí, que eso, o sea, este como que sacrificio, esta, digamos, demanda, sino al contrario, ¿no? O mm. sea, como más bien estar en plenitud, estar en calma, en tranquilidad. Quisiera, Valentina, porque mencionaste tu libro, mencionaste tu podcast, próximamente vas a tener un taller. Cuéntanos un poquito de estos tres proyectos tuyos, dónde encontrar, cómo la Ok, gente voy a empezar hablando por puede el libro saber. porque tiene que ver con maternidades imperfectas. El libro se llama Renacer, es un libro que surgió luego de haber tenido a mi tercera hija. O sea, yo tengo unas mellizas que se llevan 6 años luego con mi tercera hija, y para mí fue poder revivir la, la gestación y el parto y el posparto desde un lugar muy distinto, y por eso se llama Renacer, porque para mí fue un renacer, y no necesariamente desde un lugar romántico. O sea, el libro es real, es humano, es crudo, pero a la vez yo creo que es muy hermoso porque es rico, es fácil. Creo que de ahí hay muchos recursos, muchas herramientas, pero realmente surgió porque yo necesitaba expresar, ¿sabes? Porque esa experiencia de el parto en casa me atravesó, y otra vez no es de un lugar romántico para nada, sino es de esas experiencias que de verdad las tenía demasiado encuerpadas y no podía salir de ellas y sentía que me estaba ahogando y necesité escribir. Yo siempre he escrito. Entonces el libro surge como primero desde un lugar catártico, y luego obviamente empezó a editarse, a transformarse para que fuera un recurso valioso para las mujeres, para que pudieran gestar desde un lugar humano, con recursos, con información, para, digamos, que desmentir ciertas cosas. Me acuerdo que cuando yo quedé embarazada me dijeron que no podía tener un parto después de cesárea, y fue como así, pero yo soy médica, yo sé que sí, ¿no? Entonces fue también creo que necesitamos también en eso ser tribales, ser grupo, ser como incentivarnos el estar informada, sino delegar nuestra salud, y eso es parte de la voz del síntoma, que ahora voy a hablar de y es que la voz del síntoma también surge otra vez desde mis experiencias, desde mi medicina integrativa, desde lo que me motivó a mí, em, para también nosotros hacernos un poquito cargo de nuestro cuerpo y nuestra salud, ¿sí? Estamos acostumbrados a siempre, vamos al médico y casi que nos echamos en un sofá y es como, bueno, ¿y usted qué me va a dar? ¿No? Y yo no digo que no tomemos lo que nos dé el médico, yo digo es, ok, listo, tómese lo que le da el médico, pero el, la sanación necesita una sana acción. ¿Cómo voy a transformar mi alimentación? ¿Cómo voy a transformar el sueño? ¿Cómo voy a transformar el tema de los límites, mis emociones? ¿Cómo duermo? ¿Sí? Porque solo con lo que nos va a dar el médico, créanme, créanme, no será suficiente. Entonces, es como empoderarnos de nuestro propio cuerpo para reconectarnos, ¿sí? Para nosotros también conocernos. Entonces, creo que es un camino que no siempre es fácil, no siempre es cómodo, pero lo creo absolutamente necesario. Mm. Creo que eso después sí genera como mucha satisfacción, mucha plenitud. Em, sí, y por último está mi podcast, que claro, también fue una inspiración para hacer este taller. El podcast ya lleva también ya más de un año, sí, un poco más de un año. Y en realidad surgió por una amiga mía que le dio cáncer de seno muy temprano, y tiene una historia de salud de enfermedad absolutamente sanadora, reveladora. El episodio se llama Lo sagrado de la enfermedad, y, y eso resume lo que es el podcast Lo sagrado de la enfermedad, y cómo resignificar la enfermedad y los síntomas en nosotros, ¿sí? Para poderlos ver como una oportunidad. Y ella precisamente habla de no quedarnos en el victimismo del por qué, sino el transformar el por qué por el para qué, ¿no? Es un proyecto que pues precisamente también me ha inspirado a mí. He llorado en muchos episodios, y creo que me ha llevado también a atreverme a hacer estos talleres, y compartir y poder impactar a más mujeres con como podendo implementar esto que tanto hablamos en el podcast. ¿Cómo se llama tu podcast? Té para el Te alma. encuentran en Té Té para el para el alma. alma por Spotify. Ujú. Ah, muy bien.
¿Y tu taller cuándo es? Porque entiendo que es online. Es la próxima semana. El taller es de 2 días, o Ya. sea, el taller es el martes 17 a las 7 de la noche, hora Colombia, y el jueves a las 7 de la noche, hora Colombia. Son 2 días, se llama La Voz del Síntoma, y la idea es entremezclar un poco esto de quién yo soy, de mi historia, de mi experiencia, de mis procesos de salud de enfermedad, junto con el conocimiento de mis pacientes, junto con el conocimiento de la medicina integrativa, de la medicina mente-cuerpo, para unirlo todo, para integrarlo todo y poder tener como estos recursos para reconocernos, reconectarnos, sanarnos. Igual vamos a hacer una difusión de este capítulo en nuestras redes sociales de Maternidades Imperfectas. De ahí, digamos, si quieren más información del taller, le podemos etiquetar a Valentina y le pueden contactar directamente. Y antes de ir a la última canción, quisiera hacerte una última pregunta, porque creo que hay, de acuerdo contigo, que estamos como muy distraídos, pero también hay una cultura de rechazo al cuerpo, en el sentido de que si tu cuerpo no se ve, digamos, hegemónico como lo que se ve en redes sociales, yo creo que estamos rechazando permanentemente también a nuestro cuerpo, a cómo me veo al espejo, a que la panza por acá, entonces creo que también hay muchas veces como un contradiscurso contra el cuerpo, pero por otra parte, creo que también hay experiencias como muy claves o muy reveladoras en relación al cuerpo. Definitivamente desde el parto, a mí me pasó, o sea, a mí, sin romantizar, ¿no? O sea, un parto es duro, es crudo, es una lucha, pero creo que al menos en mi caso nunca me había sentido tan poderosa realmente. Y es una experiencia Total. como muy corporal. Y Sí, creo sí. que, por ejemplo, también, y la Cone, que le conoces de mi socia de Maternidades Imperfectas, ella también decía, ¿no? Ella decía, como yo siempre me creí como media debilucha. Y de pronto en el parto me di cuenta que no era debilucha, o sea, que tenía un cuerpo fuerte. Creo que también la experiencia como del deporte también te hace sentir esta, no sé, vitalidad, esta vigorosidad del cuerpo. ¿Cuál sería como otra de estas como experiencias que tú podrías hablar que hacen, que son claves en relación a la relación con el cuerpo y a la mirada hacia el cuerpo? Se me ocurre dos cosas. La primera es algo que me gusta hacer mucho, he hecho también talleres de eso, y es el tema del mindful eating. Y es como, y otra vez todo parte desde el sentir, y el mindful eating realmente para mí es una experiencia con los sentidos, ¿sí? Creo que tenemos que dejar de vernos tanto desde el lugar exterior para reconocernos desde la capacidad de disfrutar, de sentir, ¿sí? De estar presentes gracias y por a los sentidos y a la propiocepción. Pero comer creo que es un lugar donde podemos hacer un acto de presencia para reconectarnos más con el cuerpo y menos con la mente, ¿sí? Y además me gusta porque es una oportunidad diaria para poder hacerlo muchas veces, ¿sí? Entonces, realmente para mí importa mucho más el cómo comemos que el qué comemos. Y es la relación hacer con nuestro cuerpo, nuestros sentidos y el alimento. Y por otro lado, pues la verdad, yo desde que soy muy chiquita me he movido. Como tú dices, el deporte definitivamente es fundamental, pero me interesa mucho también el tema de la propiocepción y los sentidos a nivel de movimiento, ¿sí? Y por eso también hago yoga. Y no todo el mundo tiene que hacer yoga, yo también hay veces hago chikun, me encanta el chikun, me fascina, me atraviesa, pero siento que me gusta el hacer deporte desde donde tengo el ombligo, cómo están mis caderas, ¿sí? Y así sea tenis, podemos aterrizarlo un poco más desde no desde el automático, sino desde cómo está la rotación de mis hombros, cómo está la flexión de mis rodillas, cómo se sienten mis escápulas cuando voy a servir, ¿sí? O cuando estoy en el yoga, yo todo el tiempo estoy en esa conciencia de cómo se siente mi cuerpo en cada postura, ¿sí? Otra vez, esto con la idea de bajar un poco la esfera mental a la esfera corporal. Otra vez a este tema que hablábamos al principio de sentirnos. Cómo se siente mi cuerpo en cada postura, ¿sí? Y yo creo que ahí está la verdadera meditación, ¿no? De poder estar en el cuerpo. Muchas gracias, Valentina. Vamos a ir a nuestra última pausa con la canción Querer Bonito de Maré.
estamos de vuelta aquí en Maternidades Imperfectas con Valentina Serna, médica integrativa. Hemos estado conversando, me parece que ha sido un capítulo muy redondo realmente sobre el síntoma, sobre el sentir corporal como una posibilidad de conocimiento, de hacerte cargo, de empoderarte también. Y para ir terminando, Valentina, siempre terminamos con una idea fuerza. Tú vas a dar una idea fuerza, yo voy a dar una idea fuerza con la que queremos como cerrar este capítulo, este mensaje final que queremos que nuestros oyentes se queden. Cuéntame un poquito cómo, a qué te refieres con este de la idea fuerza. Ajá, o sea, un mensaje final. ¿Con qué quieres Ah, un cerrar este mensaje final. capítulo? Ajá, ¿sí? Lo que se me viene en este momento es que nunca hay últimas oportunidades Mm. y desde ahí entonces no hay culpa, porque puedes haber hecho algo más, puedes haberte equivocado, puedes haberte distraído, puedes haberle hecho daño al cuerpo, puedes haberte excedido en alcohol, en fiestas, en ignorar al cuerpo, pero hoy es un nuevo día. Hoy puedes hacerte cargo, hoy puedes tomar conciencia, hoy puedes estar presente, hoy puedes escuchar el cuerpo, hoy puedes sanar tus emociones, ¿sabes? Como la idea de que nunca es demasiado tarde. Qué lindo esto que dices. Yo también quiero cerrar como este capítulo. Me pareció muy poderoso lo que acabaste de decir de conectar con los sentidos. Creo que eso, creo que estamos en el momento de comer, comemos 3, 4, 5 veces al día. Creo que hay prácticas, digamos, conscientes que podemos como traerlos a nuestra cotidianidad y creo que eso es importante, ¿no? Como dejar, tener espacios en donde nos escuchamos. Y me gusta que un poco siempre cuando hablamos en el autocuidado de maternidades decimos como tiene que incorporarse a lo real, digamos, no, usualmente no tenemos espacio para, qué sé yo, irnos a un spa durante la semana. Es como, y me parece que este tema como de la alimentación o al momento que caminas o no sé, creo que son como estos momentos que se pueden aprovechar para esta conciencia corporal, así que unido a tu idea de que nunca es tarde, creo que Mm. también es como poder incorporar la cotidianidad. Te agradezco mucho, Valentina, por esta entrevista, ha sido lindo entrevistarte, ha sido lindo conocerte también. Para terminar, si puedes compartir con nuestro público tus redes sociales para que te encuentren. Paz, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por volver a buscarme, por su interés, por su confianza. ¿Ok? Em, me encanta tu nombre además. Me pueden Gracias. encontrar en Instagram como Valentina Serna H y mi página web también es valentinacernah.com. Ahí en mi página web está la landing page del taller. Igual en mi Instagram también pueden encontrar en la bio un Linktree donde está el tema también del taller de la voz del síntoma. No se lo pueden perder. Además hay descuento, creo que por 2 días más. Y el taller es entonces la próxima semana. Creo que con eso me encuentran. ¿Algo más? Perfecto. No, perfecto. Muchas gracias A a ti. quienes nos están escuchando. Recuerden de compartir este episodio con quienes creen que lo van a disfrutar, que van a aprender. Así seguimos promoviendo prácticas de autoconocimiento, de bienestar materno. Y también, si te gustó y nos estás escuchando en nuestras plataformas de podcast, déjanos 5 estrellitas en Spotify. Eso nos ayuda a crecer, a llegar a más personas. Y recuerda que todo nuestro contenido está disponible no solo en las plataformas de podcast, sino también en www.maternidadesimperfectas.com. Muchas gracias, Valentina. Espero algún momento conocernos en persona y seguramente te tendremos nuevamente. Buenas Lo mismo tardes. digo. Muchas gracias.